podcast de Vocal Coaching Argentina, un espacio para tu voz, un espacio en donde hablamos acerca de todas las aristas que confluyen en la voz, nuestra preciada voz que honramos tanto, y donde tenemos invitados especiales como el que tenemos el día de hoy, que para mí es realmente un placer enorme recibir porque tengo la suerte de haber podido acompañar en su proceso vocal, tengo la suerte de haber podido conocerlo más en profundidad también. Él es Javier Echeverría, de la ciudad de Lima, Perú, es actor, es psicólogo. Ha mezclado las artes escénicas con la psicología de una manera asombrosa, dando como resultado talleres, conferencias, ayudando a muchísimas personas alrededor del mundo bajo la modalidad virtual y presencial también. Y ha escrito obras, dirigido obras, y hoy en día está haciendo su propia creación, Amor y Dolor. Para mí es realmente un placer recibirlo y poder hablar sobre el trasfondo que le tocó vivir cuando necesitaba su voz y su voz empezó a fallar. A él le diagnosticaron una patología vocal, lo querían operar, después no se decidió operar, hicimos un trabajo de rehabilitación y hoy en día él está brillando en torno a su voz como actor, como psicólogo, como conferencista y sobre todo como persona libre que se comunica a través de la voz. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio del podcast de Vocal Coaching Argentina. Ay, estoy tan emocionado y te felicito realmente que hayas podido dar este paso para que más gente conozca este trabajo maravilloso que haces. Ay, estoy muy emocionada, te cuento que tenía una adrenalina por esta reunión que vamos a tener porque para mí es realmente un orgullo que aceptes mi invitación y además todo el proceso tuyo que vengo siguiendo y que conozco en primera persona es maravilloso. Sí, no, para mí, yo estoy feliz porque como te digo, el trabajo que hicimos fue en un momento tan vulnerable de mi vida, ¿no? Y fue ahí un hito, entonces creo que es importante compartirlo y conversar sobre eso, ¿no? Sí, bueno, como para contarle un poquito a la audiencia, ¿no? Nosotros nos conocimos por un diagnóstico de pólipo en cuerda vocal. ¿Y cómo afectó eso en ese momento de tu carrera? Bueno, imagínate pues, porque mi trabajo es hablar todo el tiempo, ¿no? Yo soy psicólogo y soy actor, entonces yo doy talleres, doy conferencias y justo además está en un momento vulnerable de mi vida y estábamos en la pandemia, ¿no? Todavía no había terminado la pandemia porque empezamos en 2021. Sí, estaba finalizando. Claro, bueno, en Perú duró bastante, es decir, yo he trabajado mucho tiempo en la virtualidad y bueno, ya estaban comenzando a hacer unas pequeñas cositas presenciales, pero además, sobre todo, que la pandemia afectó pues la economía de todos, entonces en los momentos donde uno está como rogando por más trabajo, mi voz comienza a apagarse. Claro. Entonces, claro, ¿cómo...? O sea, en fin, siempre que la voz se afecta tu vida. Si tu herramienta es la voz, peor aún. Pero si encima estás en el momento donde necesitas producir más porque y estás en una crisis económica y no te puedes dar el lujo de agarrar y decir, bueno, me voy pues unos meses de vacaciones hasta recuperarme. Entonces mi estado de angustia, de ansiedad, mis pensamientos catastróficos estaban pero así desatados, ¿no? Sí, me imagino. Y bueno, yo recuerdo en ese momento que nos comunicamos y vos me dijiste, me quieren operar, pero yo quiero intentarlo todo porque no puedo parar en este momento. No puedo parar, no podía parar, o sea, tenía muchas cuentas por pagar. Y no podía parar, no tenía en ese momento ese lujo, digamos, de parar, no podía tomarme vacaciones. Pero además, poco después empecé contigo, ¿no? Y comenzamos a encontrar, yo fui por eso así recontra disciplinado, pero después cuando el doctor me dijo esta particularidad que me dijo, mira, tu cuerda vocal tiene este surco, ¿no? Tiene un surco que es, digamos, genética, pero ese surco está muy, muy vinculado a esta gravedad de tu voz, claro, ¿no? Le da esta particularidad.
si yo te puedo operar, te saco el pólipo, pero no sé si el timbre de tu voz va a cambiar. Hay esa posibilidad. Entonces, claro, pero sí. Mi timbre es mi identidad, ¿no? O sea, Claro, ¿cómo voy a claro. hablar así de pronto? ¿No? O sea, entonces era horrible, sí. Claro, era complicado también en pensar lo que podía suceder tomando el camino fácil de la cirugía o más corto, porque Exacto. también había un desarraigo de la identidad que tiene la voz, más en tu profesión. Exactamente. No, y además y eso fue lo bonito y lo potente del trabajo, que claro, digamos, yo como psicólogo sé que muchas de las cosas físicas tienen pues un origen emocional y entendía que había un elemento también psicosomático en todo lo que yo no había hablado, todo lo que había callado, que también había terminado adquiriendo esa forma. Pero una cosa es trabajarlo eso en terapia, que ayuda, ¿no? Y otra cosa es que tú también des ese espacio para eso. Entonces, porque estoy hablando, es decir, quien me va a ayudar a fortalecer y recuperar mi voz también fue la que me escuchó sobre estas cosas que estaban dentro mío que no decía. Entonces, por eso es que también tengo tanto agradecimiento a nuestro proceso, ¿no? Sí, para mí también ha sido maravilloso y verte brillar hoy con Amor y Dolor, que ya ahora vamos a llegar a eso. Contame qué fue lo primero que pensaste cuando empezamos la terapia vocal, que entiendo que no habías hecho antes una terapia vocal, y de repente era una mezcla de esto, de conversar acerca de qué te pasaba con la voz, de hacer ejercicios, de soplar en un vaso, y ¿qué pensabas? Claro, yo no, primero que no sabía lo que era rehabilitación. Claro, como actor tenía digamos, la idea de que, o sea, sé lo que es hacer calentamientos de voz, ¿no? Claro. Hemos hecho mucho trabajo en la formación actoral con respecto a la voz. Entonces yo imaginaba que iba a ser un poco así. No conocía el vasito, efectivamente, no conocía el vasito, pero creo que en la primera o segunda sesión tú me dijiste algo que a mí me marcó y claro, me cambió totalmente la imagen de todo, ¿no? Porque yo estaba, como te digo, cuando a veces no el dolor me invadía y mis miedos y qué sé yo, y me decías que claro, hay que hacer todo este proceso y luego hay que fortalecer las cuerdas vocales, y fortalecer las cuerdas vocales es como volverse un atleta de la voz, o sea que la musculatura, así como un atleta, Sí. y un atleta de la voz. ¿Y qué significa eso? Y me hablaste del canto. Entonces, claro, o sea, a mí que me encanta el simbolismo, es decir, yo dije, o sea que para sanarme tengo que cantar. Entonces, es como, o sea, wow, qué medicina tan amable, ¿no? Aprender a cantar. Y claro, eso además me golpeó porque era algo pendiente en mí. Y tenía un montón de rollos, miedos y emociones encontradas en relación al canto. Entonces de pronto me lo traes tú como pendiente y decir, para hacer esto hay que también resolver este pendiente y estos miedos que tengo en relación al canto, ¿no? Entonces, ya cambió la figura, ya lo vi como no como el trámite de rehabilitación pesado que uno tiene que hacer, sino como ese camino poético, porque al final el arte era lo que me iba a sanar, ¿no? Wow, esa sí que es una frase maravillosa. El arte me iba a sanar. Y al final terminaste cantando adelante de un montón de personas en tu propia obra que escribiste durante todo este proceso, que bueno, se tituló y se titula Amor y Dolor. Exacto, sí. Yo, digamos, como artista, no encuentro otro modo de procesar los dolores que no sea creando. O sea, el dolor me abruma y está ahí, y en mi cabeza es, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Entonces, y hago algo, ¿no? Entonces, algunas veces he hecho estos espectáculos que mezclan la psicología y la actuación, pero por lo general los he hecho, digamos, como después de haber procesado las experiencias y una forma de cristalizar, ¿no? Lo que he vivido. En cambio, esto fue durante, o sea,
a la par, ¿no? Y fue como un mensaje que recibí así, casi en modo canal, de decir, haz esto, esta obra con este título, con esta escenografía, con estos temas. Lo recibí mientras veía una obra. Estaba yo en el teatro como público y de pronto me abstraje y escuché así, tal cual el mensaje, haz esto. Eso fue más o menos en julio del 2022, ¿no? Todavía estábamos nosotros en el proceso, porque nosotros empezamos en 2021 y hemos estado como un año y pico, ¿no? De forma continua, y ya después, ya un poquito de vez en cuando, y llamé a mi productor y le dije, tenemos que hacer esto, y con el título, y así fue. Entonces, hicimos la obra, fue exitosa, y después saqué el libro, ¿no? Ahí no sé si se ve Amor y Dolor. Y aquí cuento, pues, que justamente la pandemia me hizo, pues, atravesar, se me juntó todo, ¿no? Porque temas económicos, temas de salud, temas en relación al amor, todo se mezcló. Y aquí yo contaba justamente que lo que a mí más me sostiene de todas mis crisis siempre es mi vocación. Y mi vocación, que tiene que ver con el llamado, pero también con la voz, la raíz, ¿no? De vocación. Yo siempre digo, la vocación es el llamado a sacar tu voz y decir aquello que tienes que decir, ¿no? Y en mi caso tiene que ver con esto de buscar la transformación, de la psicología, del arte, de poder comunicar. Entonces yo estaba muy asustado con la operación, ¿no? Y aquí en un momento dado digo que claro, empezamos el proceso, y lo estoy citando el libro aquí para que después cuando lo puedas tener en la página 81, digo, y al final no fue necesaria la operación, porque con una buena rehabilitación pude recuperar mi voz. Gracias a mi foniatra llamada Sol, que es un sol, pude sanar. Pude sanarme. Gracias por este regalo. Aquí está. Y algún día te lo daré para que sea el proceso, el ciclo así el ciclo de la gratitud. Estoy esperando ese momento en donde nos vemos y voy a tu obra y te abrazo en persona. Para mí, gracias por hacerme parte también, porque vos recién contabas toda esta parte donde ibas formulando, digamos, todo lo que ibas a poner en escena, y ibas como reescribiendo y me ibas contando, ¿no? Claro. Decidí que voy a cantar. No, esto no lo voy a cantar. Lo voy a cantar, no lo voy a decir. Esto lo voy a gritar. No, lo quiero decir porque si lo grito no me cuido la voz. Y ibas como recomponiendo, y hasta el último momento que estaban practicando, me acuerdo, ya preestreno, estabas reformulando cuestiones que tenían que ver con lo vocal y con tu manera de decir. Y creo que, bueno, ahora cuando hace poquito conversamos también, me dijiste que ese proceso que nosotros terminamos, entre comillas, nunca terminó, por supuesto, claro, nunca termina, y vos seguís encontrando hoy en día esas nuevas formas de decir a través de la voz, ¿no? Sí. Eso es maravilloso. Sí, eso ha sido un proceso que continúa. Dicho sea de paso, como dices tú, para que el público lo vea y que diga cuando nos conozcamos y nos abracemos, porque claro, no nos conocemos personalmente. No, todavía no. Es la imagen y la voz, ¿no? Entonces es como increíble, ¿no? Cómo a través de este proceso puede haber habido esta cercanía, ¿no? Y a pesar de que nunca nos hemos visto en persona, ¿no? Entonces eso sí es increíble, ¿no? Una de las cosas que más tuve que trabajar, que eso fue bien importante y que lo sigo trabajando, que tengo más conciencia que nunca, pero a la vez es un proceso enorme, es el volumen, ¿no? Porque claro, yo soy una persona que grito, y por lo general, ¿no? Y muchas de las personas creen que mi volumen de voz, o creen, o que viene por la actuación, ¿no? O que de pronto, pues, las raíces italianas o españolas, porque también, ¿no? Hay una cultura que grita, ¿no? Que habla, ¿no? Y sí, yo puedo tener eso, pero en realidad mi origen es otro, ¿no? Es que mi mamá es sorda. O sea, no totalmente, pero escucha solamente el 20%, y no hay nada más importante que tu mamá te escuche. Entonces yo de temprana edad sé que tengo que hablar muy fuerte, y en mi formación como actor era un problema, porque yo tengo asociada la intensidad, la emoción, todo al volumen, y el director me decía, pero ¿por qué todo tiene ese volumen? O sea, ¿por qué no puede haber intensidad
con volumen bajo. Claro, Y porque claro, vos me habías costaba mucho. crecido expresando desde el enojo, desde el amor, todo con volumen. Exacto, exacto. Entonces, este proceso me exigió ecualizarme. Claro, wow. Un ecualizador que nunca tuve. Entonces, estamos hablando, pues, una persona esto me ha pasado a los 52 años, de toda una vida, desde que comencé a sacar mis primeros sonidos, que tenía que decirlo gritando para que mi mamá me escuche, y que a los 50 y pico de años tener que resetearme. Entonces, para mí era muy, muy difícil, pero me ayudó muchísimo, muchísimo, porque claro, ecualizarme significa un cambio emocional muy grande. Entonces, yo no siento que no se haya roto esta relación de emoción-volumen, pero la conciencia está más instalada que nunca. Y en la obra de teatro, a medida que he hecho las funciones, cada vez soy más consciente durante la función, disfrutando del susurro. Pero lo interesante, porque en mis conferencias también trato de ser consciente, pero lo que más me hace consciente es el retorno. En el teatro en el que estoy, el retorno es buenísimo. Entonces, claro, yo nunca tuve ese retorno, ¿no? Uno en la vida no tiene ese retorno de cómo se escucha a uno, ¿no? Entonces es constantemente el feedback que me hace darme cuenta, y estoy en un teatro de 600 personas con un buen micrófono, y de pronto disfruto hablar así, y hablar bajito, y sentir que el retorno se está escuchando en toda la sala. Claro. Entonces estoy como recién descubriendo la gracia de eso. Que por supuesto, como actor, cuando hay un guión ya aprendí más, cuando hay dirección, ¿no? De que en esta parte de la obra, ¿no? Claro. Poder hacerlo, pero claro, hay un guión. Claro. O como cuando hago locución publicitaria, entonces claro, tengo que repetir, entonces hay un guión, pero expresarme haciendo esto es un descubrimiento gigantesco en mi vida. Qué interesante, ¿no? Porque recién antes mencionabas esto de, bueno, para mí la vocación es el llamado a liberar la voz, ¿no? Al decir y también al escucharte. Al escucharte de una manera diferente en la que en la vida quizá cotidiana no nos escuchamos, estamos escuchando esa voz interna y no estamos mucho atentos a lo que sale al exterior a veces. Y es un reencontrarte en el decir y en el escuchar también lo que decís, ¿no? Mira, me lo dices y me haces pensar. Estamos de nuevo en el espacio de coaching. Porque sí, yo soy bueno para escuchar, soy bueno para decir, no soy tan bueno para escucharme. Claro. No soy tan bueno para escucharme, ¿no? Y por lo general no me escucho, por eso que guardo muchas de las palabras y puedo tener una tendencia a veces a postergarme, que a veces es el digamos, la pata coja de todos los que hacemos trabajo de servicio, ¿no? Que a veces, y yo lo tengo muy instalado, ¿no? Que me cuesta eso, escucharme. Claro, no me había puesto a pensar que, claro, si hablamos metafóricamente, lo que necesito es ese parlante del retorno, ¿no? De cómo poder activarlo en mí, ¿no? El retorno de de poder escucharme, ¿no? Cómo me digo yo las cosas también, ¿no? Qué importante sí. También eso, ¿no? ¿Qué es lo que uno se va... La historia que uno se va contando a medida que vive todas estas secuencias que, bueno, o desafíos que la vida nos pone, porque está esa frustración de esto no se me va a pasar, yo no me voy a sanar, ese pensamiento catastrófico al que nos referíamos al principio, tratar de cambiar ese chip y ese nivel de voz interna, porque si no nos va contando siempre cuestiones que tienden a la catástrofe. Sí, mira, sigo haciendo así asociaciones. Claro, no me había dado cuenta. Mira, ahora que estamos conversando recién me doy cuenta que mi voz externa, la física, cuando le hablo al otro, tiene un volumen muy alto. Mi voz interna es exactamente lo opuesto. Tiene un volumen demasiado bajo, ¿no? Y por eso que a veces no la escucho, ¿no? Y por eso es que terminé psicosomatizando
porque quizás para escuchar mi voz interna tenía que bajar el volumen de mi voz externa. ¡Wow! Sí. Eso sí que un nuevo insight, solo un nuevo insight. Esto sigue ya me ha dejado sucediendo. tarea para pensar. Era el podcast para compartir, pero ya terminó siendo el espacio de coaching que me voy con para seguir sucediendo, esto no para, esto sigue su curso. Y bueno, volviendo un poco al tema, recién mencionábamos a tu mamá, y tu mamá es muy especial dentro de Amor y Dolor. A mí me gustaría que me cuentes también esa experiencia de poder compartir Amor y Dolor, que es una obra pensada para honrar a tu mamá. Sí, la verdad es que así fue y es bonito compartirlo además con el público de Argentina, porque yo tengo un sueño, o sea, me encantaría viajar, ¿no? Por el mundo con esta obra que es un unipersonal, pero hay tres países especialmente que tienen todo un significado para mí, que mi sueño es poder ir. España, Colombia y Argentina. Y Argentina especialmente porque, claro, yo conozco Argentina y cada vez que voy a Argentina en lo que pienso es en ir al teatro, ¿no? Entonces, poder estar ahí es como... Y ahora con la historia digamos, tú que me has ayudado con la voz, siendo argentina, y mi psicólogo es argentino, que también recién lo conocí, en verano que fui a Argentina para un taller, y ahí fue que lo conocí, porque también he estado 2 años... en Argentina, no lo puedo creer todavía. Claro que tú no estabas, ¿te acuerdas que fue justamente cuando yo llegué ahí en enero, que estuve unos pocos días? Entonces... Claro, Argentina tiene una presencia, una historia en mi vida que algún día lo pueda llevar, ¿no? Entonces, lo importante, ¿qué fue lo que pasó? El proceso de la obra es que, claro, todo lo de la pandemia me ha llevado a atravesar una serie de duelos, que creo que la pandemia es un duelo globalizado en general, ¿no? No hay persona que no haya tenido un duelo, ya sea por una pérdida de algo o alguien, o así sea nuestro estado, nuestra conciencia prepandémica, ¿no? Que la conciencia prepandémica es creer que uno está seguro. Después de la pandemia, uno sabe que existen esas posibilidades y que no hay un gobierno ni una ciencia que en un 2x3 al final pudo encontrar respuestas, pero después de muchos meses, ¿no? de un proceso muy largo, y que nuestra civilización antes de la pandemia no podíamos creer, porque uno decía, pero ¿cómo es esto? ¿Dónde está la pastilla? No, dame la pastilla, se acabó, no hay... O sea, ¿qué virus ni qué 8 cuartos, no? Uno está acostumbrado a que todo se resuelve en la farmacia o yendo a la clínica. Esa es la civilización. Mágico, ya. Claro, pero claro, es una civilización que hemos crecido sintiéndonos muy seguros de la ciencia, porque evidentemente hace 100 años el nivel de conciencia no era ese. Siempre el ser humano crecía sabiendo que la adversidad constantemente te traía un montón de duelos. En cambio, ahora tenemos tantas pastillas para tantas cosas que no sabemos procesar el duelo, que es procesar el dolor, ¿no? O sea, no podemos procesar ni siquiera un dolor de cabeza, ¿no? O sea, ni el duelo de un dolor de cabeza, inmediatamente tomamos la pastilla. Entonces, todo eso me llevó pues a un proceso de duelo bastante grande. Ya los detalles personales los cuento en la obra y en el libro. Sin embargo, los procesos de duelo a veces también te conectan emocionalmente con procesos de duelo mucho más antiguos. Y en mi caso tenía que ver con algo en relación a mi infancia, con una herida de infancia y una herida en el vínculo con mi mamá, que tiene que ver con yo la entiendo profundamente y de verdad que no la entiendo, ¿no? Hemos conversado muchísimo, que mamá pues a los 32 años ya tenía 5 hijos, estaba deprimida, o sea, ya su vida era, o sea, ya no podía con su vida, y evidentemente yo que soy el tercero, los 3 primeros fuimos muy, muy pegados, y después hubo una pausa de 4 años y después 2 hijos muy pegados. Entonces, claro, en esa pausa de 4 yo fui el último y tuve un apego muy seguro con mi mamá.
pero cuando salió embarazada y tuvo amenaza de aborto y fue terrible y tuvo que estar en cama y salió mi hermano y después salió embarazada de nuevo mi hermana, el vínculo, la magia de esos 4 años se rompió. Claro. Se rompió, nunca más volvimos a jugar. Es más, ella se despidió, me dijo, quiero que te prepares, tu hermano nace y yo no voy a jugar más contigo. Entonces, claro, eso produjo una herida muy profunda que tiene que ver con una sensación de soledad y un duelo que no pude procesar, que no pude hablar, que no pude decir. Porque claro, cualquier otro niño de pronto a los 4 años patalea, grita, exige, le reclama. No, yo me sumergí en mi mundo y callé. Claro. Entonces, esto que viví en la pandemia se conectó emocionalmente con esta historia y como yo además antes de la pandemia, había empezado todo este proceso con mi mamá, hermoso, que no lo voy a contar más para decretar lo de la obra. Entonces terminó convirtiéndose la obra en un homenaje a mi mamá, y mi mamá va a la obra, claro. Si vamos a Argentina, no sé si podrá ir, pero ella, si se da la oportunidad, ya antes de que hable, ya hizo su maleta, ¿no? Y cuento esta historia, y mi mamá en un momento dado sube al escenario y termino hablando de cómo esta herida de mi infancia terminó convirtiéndose en un proceso para ayudarla a sanar a ella sus propias heridas de infancia. Y a muchas Entonces, otras eso es lo que yo personas cuento en la... también, que van, muchas otras personas también sanan, porque yo veo, bueno, te estoy siguiendo todo el tiempo en las redes y veo... Todos van y algunos lloran, otros salen emocionados, otros gritan. Es un proceso de sanación realmente la obra. Sí, la verdad es que, de verdad que sí. Y a mí me gusta, como te digo, poner algunas cosas desde la psicología siempre en mis obras, pero esta obra particular tiene ese impacto porque es que, claro, tú hablas de la relación con la madre y hablas del origen. Hablas del origen, y en el origen está los amores más grandes y los dolores también, más grandes, ¿no? Es más, el parto, que es lo que yo hablo en la obra también, el parto es el momento del máximo dolor y el máximo amor, claro, en el perfecto equilibrio además. Sí. Y es a la vez un duelo para el bebé que sale de un lugar tan seguro, ¿no? De tanta contención y donde todo le es dado. Un duelo para el bebé, un duelo para la madre, que ya el niño ya no está dentro, está afuera. Sí. El cordón se acaba de cortar. Sí. Entonces, y yo además hablo en este proceso de duelo, porque utilizo la primera imagen de la obra, es utilizar eso como metáfora, porque siento que en el nacimiento, en el parto, hay 3 momentos, ¿no? Un primer momento donde el mundo te queda chico y te duele, porque también yo no creo que un bebé a los 9 meses esté muy cómodo ahí. O sea, ya está apretado, pues, claro, el bebé es flexible, pero no es fortuito que ya en los últimos meses es cuando ya aparece hasta el llanto intrauterino, ¿no? Claro. Pero antes de que te apriete el mundo, el niño estaba muy cómodo porque el mundo era lo suficientemente grande para él. Pero llega momentos en la vida en donde el mundo ya te aprieta, ya es muy chiquito y tienes que irte a otro lugar. Pero para irte, tienes que pasar por un pasaje más estrecho que el mundo que te apretaba. Claro. Entonces, eso es lo difícil. O sea, y el mundo te aprieta, pero el tránsito es más doloroso, ¿no? ¿Cómo? Claro, siempre se habla del dolor de la madre, de que en un espacio tan pequeño pueda salir una cabeza tan grande. Pero a veces no pensamos, ¿no? ¿Cómo será para el niño también? Claro. Que ya ha estado apretado y tiene que salir. Y la importancia de la flexibilidad que se requiere para poder hacer eso, y después llevado a otros aspectos de la vida en la adultez, ¿no? También se presentan estas situaciones en las que si no me vuelvo flexible a esto que me está pasando, yo no voy a pasar por este canal estrecho, no voy a poder llegar a ese otro mundo, porque en este ya no quiero estar,
Y prefieres no quedarte en el mundo pequeño, que no te gusta, que te aprieta, que ya es obsoleto, por el miedo a pasar por ese rito de pasaje en donde va a ser más estrecho durante un tiempo, va a ser más doloroso. Pero cuando llegas al nuevo mundo, tampoco es maravilloso, porque el mundo es tan grande que también te asusta. Entonces no pasas del mundo pequeño al mundo adecuado. Tienes que crecer para que el mundo de nuevo ya te sientas habituado. Entonces yo digo, eso pasa en el nacimiento, eso pasa en el renacimiento, ¿no? También, ¿en qué etapa uno está? ¿Está en la etapa del mundo pequeño, donde te duele? ¿Estás en el pasaje? ¿O estás en la etapa donde inicias algo y dices, ay, no, como ahorita, ¿no? Que inicias tu podcast, Dios mío, ahora como hay tanto podcast, es un mundo enorme, entonces uno está con el primer episodio, ¿no? Ante el mundo de los podcasts, ¿no? Entonces, eso también asusta. Entonces, ¿en qué etapa estás, no? Yo siento que yo te conocí un poco en el inicio del pasaje, ¿no? Ya estaba, tenía que salir, o sea, no, digamos, casi había sido parto inducido, ¿no? Por las condiciones, tenía que salir en ese momento, y durante toda la primera temporada lo hice en el pasaje estrecho. Ahora, en esta segunda temporada, lo estoy haciendo en el tercer momento, o sea, me siento en este mundo enorme ante todo un montón de desafíos que tengo que hacer en mi vida, y claro, los dolores son diferentes, pero también los amores también son diferentes, ¿no? En este proceso del amor y el dolor. Sí, y pensaba también en el reflejo de esta imagen del canal estrecho con la voz, ¿no? Cómo la voz se volvió chiquita para buscar ir hacia una nueva voz liberada, hacia este nuevo Javier. Bueno, estamos cambiando todo el tiempo, pero ahora es una nueva versión tuya donde vos podés libre contarle al mundo estas experiencias que ya tenés, obviamente, procesadas, por decirlo de una manera. Obviamente seguimos procesando, pero en esta nueva liberación de voz, primero perdiste la voz por un momento, pasaste por ese canal estrecho vocal, y hoy en día te sentís empoderado de nuevo a través de la voz. Sí, y fíjate cómo Argentina de nuevo viene a darme señales y mensajes, porque cuando estuve en verano en este curso, ¿no? Que habían como 80 personas, era un lugar, digamos, nuevo para mí. En mi país tengo, pues, o sea, en lo que hago, cuando estoy en el escenario, tengo mucha experiencia y tengo mucha seguridad. Entonces me es a veces más difícil, porque también cuando me siento seguro, el volumen también a veces puede crecer, ¿no? Y la voz tiene esa... Pero ahora estoy en una nueva voz, como dices tú, encontrándome algo. Entonces pasó que en ese retiro mucha gente se me acercaba a hablar de mi voz. Ah, eso no lo sabía. No, sí, no te lo había comentado. Se me acercaron y me decían, pero qué voz que tienes, pero qué bonito timbre, pero que yo decía, ¿por qué me dicen tantas cosas así? Sí, yo sé que mi voz es grave, o sea, a mí me gusta mi voz, pero ¿por qué gente que no conozco se me acerca a decirme? Que por un lado yo decía, wow, qué generosos los argentinos que vienen a decirme cosas lindas, cosa que es verdad, pero también había otra variable, y es que como yo me sentía como más inseguro, como dando mis primeros pasos en ese contexto, que nadie me conocía, que no conocía a nadie, claro, que yo estaba ahí hablando, estaba modulando más mi voz para hablar. Y mi voz modulada, más calma, más serena, menos apabullante, ¿no? O sea, que no nace desde el saber, sino del no saber, desde el... También era recibida con otro valor de belleza, digamos, ¿no? Ese nuevo Javier, ¿no? Que puede hablar desde ahí también. Qué hermoso, sí, cuando baja un poquito el volumen exterior, entra el interior ahí en ese juego que mencionabas, y qué importante esto de valorar los matices expresivos que tiene la voz, y que obviamente cuando la voz se lastima se pierde toda esa posibilidad de esa riqueza emocional que tiene la voz, y nuestra voz se vuelve un instrumento de comunicación, sí, pero un instrumento dañado que no podemos
traducir emociones, que vemos limitada la capacidad emocional, que nos cuesta a veces expresarnos, y eso tiene un impacto grande también en las relaciones del día a día, ¿no? Además Sí. de como actor. Sí, totalmente. O sea, totalmente, digamos, la voz es cómo se materializa tu mundo interno, ¿no? Cómo sale lo que hay dentro, ¿no? Fíjate que mientras hablabas y hablaba de cómo sí, pues es verdad, yo sigo, me he quedado con la idea de esto de el retorno para escuchar mi voz interna. Y mira que también no había hecho este insight, te veo como siempre te he visto con tus audífonos, que es el retorno, y yo los tengo y nunca los uso. Y recién me preguntó, ¿yo por qué nunca los uso en la virtualidad los audífonos cuando eso puede darme el retorno para poder escuchar el volumen y poder ecualizarme? Claro. Y yo sentía que era como incómodo, por eso que no lo usaba, pero ahora acabo de darme cuenta que quizás había una cierta resistencia a eso, ¿no? O sea, tengo esta herramienta, ¿no? Y o sea, creo que a partir de ahora, cuando salga en cámaras, voy a salir con los audífonos para explorar el retorno para escucharme más. Te vamos a ver con los audífonos. ¿Y qué consejo le darías a alguien que hoy viene y te dice, tengo una patología vocal, tengo que hacer un proceso de trabajo con mi voz porque me estoy quedando sin voz, estoy perdiendo la fortaleza de mi voz? ¿Qué le dirías? A ver, lo primero que le diría es, existen ayudas. Existen ayudas, o sea, no estás solo, existen caminos, ¿no? Y claro, lo segundo es decirle, esto va a ser un viaje, o sea, no creas que esto es como, no, me duele algo, entonces va, qué cosa, no, esto va a ser un viaje de descubrimiento y de transformación a niveles muy profundos, ¿no? Y lo tercero que le diría es tu teléfono. Muchas gracias. Eso me gusta porque el otro día cuando conversábamos hablábamos de que el camino de transformación a través de la voz termina siendo como el viaje del héroe, ¿no? Que pasás por un montón de cuestiones y de cavernas y de momentos soleados y de tormentas también. Y respecto a eso yo te quiero preguntar, en el día a día, cuando vos tenías que hacer los ejercicios, tener los cuidados, hacer tu hidratación, tu rutina 3 a 5 veces al día, como en un momento hacíamos, había días que obviamente, me imagino, no tenías ganas, te sentías desmotivado. ¿De qué te agarrabas? ¿Qué herramienta tenías interna para decir yo lo tengo que hacer igual? Mira, eso es bien importante lo que dice, ¿ya? Porque yo siento que en estos tiempos está muy desvalorizada una emoción, que me parece muy importante, que hay que saber escucharla y que tenga su lugar, que es el miedo. En estos tiempos, todo el tiempo me dicen, quita el miedo, basta el miedo, deja el miedo, atrévete, suelta. Y claro, yo entiendo, un miedo desmedido te paraliza, claro, pero un miedo ecualizado te moviliza. Entonces, yo estaba aterrado, estaba en pánico, pero si de pronto me dan un camino donde pueda modular el miedo, porque ya no va a estar el miedo de qué hago, sino, bueno, tienes que hacer esto, pues. O sea, ya no es como qué hago, tienes que hacer esto. Entonces lo comenzaba a hacer, porque un miedo modulado se convierte en cautela, se convierte en prevención, se convierte en responsabilidad. Entonces, yo he conocido otras personas de pronto que estaban en problemas similares y no hicieron los ejercicios, y ay no, que mira, me he olvidado. Y yo lo que le dije es, quizá pues tan asustado no estás. No, yo sí lo estaba, ¿no? Entonces, hay que ser agradecidos también con todo. Yo no soy, a mí no me gusta polarizar, de creer que hay emociones buenas, emociones malas. No, no hay que tenerle miedo al miedo, ¿no? Y el miedo te da el anuncio de algo, ¿no? Yo siento que el miedo es el equivalente al dolor en el cuerpo.
¿no? Te avisa y te hace prestar atención y ocuparte. Las peores enfermedades son las enfermedades silenciosas que no tienen dolor en el cuerpo. Y por supuesto, nadie quiere tener dolor en el cuerpo porque duele. Y nadie quiere tener miedo porque también duele y fastidia. Pero te avisa, ¿no? Te avisa, a ver. Entonces, claro, si no lo diriges y no lo conviertes en una actitud responsable y preventiva, simplemente se queda en pura ansiedad y en puro pensamiento catastrófico. Entonces, deja el pensamiento catastrófico, agarra tu vasito, ¿no? Ponle play a los ejercicios y haz el ejercicio. Claro. Haz el ejercicio, ¿no? Entonces, y cuando comencé a ver los resultados, claro, cada vez más. Entonces, y después, cuando ya mi voz la recuperé y ya el miedo bajó y me sentí seguro, comencé a volverme un poco más indisciplinado. Claro. Porque el exceso de confianza te hace que uno diga, bueno, ya está, entonces, tengo que hacerlo. Entonces ya al final yo ya te decía, a ver, necesito como la pequeña rutina en casos de emergencia, ¿no? Entonces, o en casos centrales. Entonces, ahora que estoy en la obra, entonces hago mi rutina. Si en algún momento dado he sentido algo, creo que he excedido la voz, entonces hago mi rutina. Entonces ya no la hago diariamente como antes, porque, claro, ya mi voz está bien, pero así como la falta de confianza te trae dificultades, el exceso de confianza también, ¿no? La mayoría de los accidentes son por exceso de confianza, ¿no? No, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Entonces, todo en la vida hay que saber cómo ecualizarlo, ¿no? Claro. Mucha conciencia sobre la ecualización, ¿no? Ecualización de la propia voz, ecualizar las emociones y valorar las emociones negativas como parte de ese proceso, de ese llamado a la acción en el camino, como es también amor y dolor. Amor y dolor. Sí. Y de un dolor muy grande viene un amor enorme. Y como para ir cerrando, a mí me gustaría hacerte una pregunta, quizá me voy ahí como muy interno, pero bueno, es nuestra manera siempre de conversar. ¿Cuál es para vos el amor más grande que descubriste de este proceso de dolor a través de tu voz? A ver, lo primero que puedo decir es justamente el amor propio, ¿no? A una serie de cosas, pero yo hablo de la obra de 4 amores, ¿no? Y por eso me es difícil, o sea, todo está como entremezclado, ¿no? Porque digo el amor propio, pero el amor propio no surge de mirarte el ombligo, ¿no? Está interconectado con los otros amores, ¿no? Nadie tiene amor propio de estar mirándote en el espejo, no, los espejos son los otros. Claro, los espejos son los otros, ¿no? Es más, en la obra y en el libro lo digo, algo que a veces la gente no lo entiende bien, y el amor propio, los pilares del amor propio es la mirada propia y la ajena también. Porque la mirada ajena también afecta a nuestro amor propio. Por tanto, tenemos que tener la responsabilidad de elegir el entorno, de elegir con quién rodearte, ¿no? Si tú te rodeas de gente que te mira feo y vas a decir, pero no me importa porque yo tengo amor propio, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales que hay tanto hate y tú decides meterte en espacios donde vas a estar rodeado de tanto hate y decir, no me importa. La mala vibra se contagia, ya sabemos después de la pandemia que todo se contagia, ¿no? Entonces, entonces esos 4 amores que para mí son fundamentales y que todos están entremezclados, está el amor propio, ¿no? Está el amor a la familia, que es fundamental, que es, ¿no? Que tiene que ver con el amor a esos vínculos. Cuando hablo de la familia, no solamente hablo de la familia de sangre, ¿no? Sino encontrar tus raíces, los vínculos que te acompañan durante todo este viaje que es tu vida, ¿no? Claro, la familia de sangre tendría que ser tu madre, tu
tu familia, tu padre, tendría que ser como las primeras raíces, ¿no? Es muy triste cuando a veces eso se rompe. Entiendo que hay situaciones en donde eso se da, pero uno va sumando. Si tu historia tiene, digamos, cierta dosis de salud en la raíz con respecto a tus padres, va sumando otras raíces, ¿no? Va sumando otras raíces que son fundamentales también para ese amor propio. Está el amor a la vocación, ¿no? Que es fundamental. Entonces tenemos el amor a la familia, con eso incluyo el amor a la familia, como te digo, todos los amores a los vínculos, ¿no? De las amistades, pareja, familia, hermanos, qué sé yo, todo, ¿no? El amor propio, el amor a la vocación, y el cuarto amor, que es fundamental, que es el amor espiritual, ¿no? Que para mí es saber que estás conectado al misterio, ¿no? Ni siquiera yo le pongo una palabra, ¿no? O sea, a veces hasta mencionar la palabra Dios es una forma de reducir el misterio, ¿no? Porque el misterio es el misterio, ¿no? Que hay algo más, algo intangible, algo inexplicable, pero que sostiene este mundo, y es un misterio que inabarcable, ¿no? Que nosotros podemos arañar un poquito, que podemos tener ciertos libros sagrados donde creemos que el misterio está contenido, pero que está contenido en un libro. El misterio es el misterio, ¿no? Y si uno aprende a saber que ese misterio es la eterna pregunta, en donde cualquier ensayo de respuesta es un pequeño esbozo, ¿no? Algo, pero que podemos vivir en paz con la pregunta, con la pregunta de que es un misterio, ¿no? Pero saber que el misterio está conectado con tu vida, que tu vida es un misterio que hay que develar, que la vida tiene un sentido misterioso que hay que construir, descubrir. Uno le pone el verbo que quiera, pero que no somos un accidente producto del azar, sino que hay algo que no entendemos, pero que produce una cierta, que le da un sentido a todo, ¿no? Creo que la vida cambia. Somos todos parte de un mayor sentido, y cada uno tiene su sentido personal, ¿no? En esta red que vamos tejiendo. Exactamente. Y nos vamos relacionando. La confianza en la confianza en la madre, que es el inicio, ¿no? Que es la confianza básica en psicología, que es el punto fundamental de la vida, ¿no? Que inicia con ese cordón umbilical, termina transformándose en confianza en la vida, en la gran madre, ¿no? Que este infinito es un útero, ¿no? Es un útero que nos contiene, ¿no? Y que también hay un cordón, no de carne, sino de aire, que es lo que menciono, no un cordón a la vida, al misterio, a lo espiritual, y que claro, si uno se conecta con eso, los dolores son más fáciles de transformarlos en amores también. Nos van esos cordones, a esos amores nos van nutriendo y nos van dando esas herramientas para que podamos sobrellevar lo que la vida nos ponga adelante, ¿no? Como dolor. Exacto. Hermoso. Uf. Bueno, yo también me voy con muchas reflexiones. Como siempre que charlamos, la verdad que es un placer, estaría horas conversando, porque cada vez que hablamos surgen estas preguntas y estos interrogantes que nos hacemos, que son tan profundos, y es tan maravilloso hablar con vos siempre. Gracias. Te quiero agradecer de todo corazón por tu tiempo y por compartirnos también tu viaje. Creo que esa es una palabra, tu proceso, tu viaje, y por regalarnos también tanto arte a través de todo eso que supiste pasar y que supiste afrontar, regalarnos algo maravilloso como es el arte, devuelto en algo tan maravilloso que nos hace crecer y crecer y crecer. Gracias, lo máximo, Sol.